Bueno, muy bien. Pues buenas noches, chicos. Bienvenidos a su cuarta semana. Así, de abajo dice semana, semana 4. Y bueno, hola Manuel, buenas noches. Karen, buenas noches. Marcos, buenas noches. Y Samuel, buenas noches, chicos. Pues vamos a darle con todo, ¿vale? En esta ocasión nos toca ver la unidad 4, diseño de estructuras organizacionales y organigramas. Está larga, un poquitito larga, de hecho, pero está súper interesante esta semana porque vamos a ver todo lo que son los organigramas y cómo se hace el diseño en general. Ya estuvimos viendo la organización, cómo la podemos hacer, etcétera. Ahora vamos a ver cómo están los organigramas, ¿ok? Como la estructura organizacional es la distribución formal de los puestos de una organización y tiene como objetivo el diseñar una estructura organizacional adecuada, no es adecuada, sin la otra. Bueno, los propósitos de organizar es para que se lleve bien la estructura, dividir el trabajo correctamente, realizar tareas específicas a cada departamento, asignar tareas y responsabilidades asociados con puestos individuales, tener diversas tareas organizacionales, establecer relaciones entre individuos, grupos y departamentos, establecer líneas formales de autoridad, asignar y utilizar recursos de la organización. Y bueno, es importantísimo en una organización tener bien designado todo esto, porque si no, resulta que de pronto la secretaria del director general o la asistente, ya no se le llama secretaria, ahora el asistente de dirección general, resulta que se siente el director general y entonces no nos deja pasar, no nos deja llevar ciertos papeles, toma decisiones, ¿no? Entonces es importantísimo tener bien definido las posiciones de cada quien. En el organigrama, por ejemplo, pues sí es cierto, aquí se los voy a dibujar. Pues sí es cierto que en un organigrama, aquí está la dirección general y su asistente queda aquí. Y acá están todos los demás, pero no por esto esta está aquí, ¿no? Y hay veces que se sienten aquí, sino únicamente depende de el director general porque es quien le ayuda. Entonces, esto lo tenemos que tener bien especificado siempre. Y si el director general comenta que esta, vamos a borrarle, y resulta que el director general dice que él está aquí, aquí están los departamentos principales que hemos comentado, y a esta la pone aquí, pero más abajo, ay Dios, bueno, un poquito más abajo, y que tiene que asistir también a estos otros, es muy diferente. Estos son, pongamos que esto es el presidente, el director general, y este es el asistente. Entonces, pero esta no está al nivel de estos, por ello no está, ¿cómo lo van a ver si no tiene? No está a este nivel, es dirección general, su asistente, pero tiene que asistir a estos otros. Por eso es importantísimo tener bien diseñado todo, porque si no, hasta el chofer se siente el director general y toma decisiones y hace y deshace, ¿ok? Entonces, por eso, asignar tareas y responsabilidades asociadas con puestos individuales, tener diversas tareas organizacionales y establecer relaciones entre individuos, grupos y departamentos es importantísimo. Porque una cosa, eso sí, el organigrama, una cosa es que limitemos, pero no vamos, o delimitemos más bien, pero no vamos a limitar el apoyo que vamos a tener hacia los otros departamentos. Y eso también lo debemos de tener súper bien estructurado. Porque algo que nos pasa mucho, por ejemplo, son, además de con asistente, nos va a pasar con a veces los supervisores. O algo a mí me pasaba, era que, oye, no seas malito, ayúdame con lo de la asistencia porque nos está generando tal. Y volteaban así de, es que yo soy operaciones, yo no soy recursos humanos. Espérame, pues si parte de que no te lo estoy pidiendo de diario o a lo mejor delimitarlo en sus funciones de su perfil del puesto.
¿vale? Entonces, esa es la parte de organizar, o sea, en especificar de cada quien lo que tenemos que hacer y que delimitamos, pero no es limitativo, también es esencial que lo hagamos saber a a todos los empleados de la organización. ¿Por qué? Porque vamos a saber quién decide qué, pero también quién apoya a quién en ciertas circunstancias. Y la comunicación bajo quién va, ¿no? O sea, no podemos, por ejemplo, algo que también se hace mucho es que de la famosa estructura, la clásica, ¿no? De esta estructura tenemos aquí a los directivos, pero acá tenemos a los coordinadores, y acá tenemos a los supervisores, y aquí tenemos a los operadores, por ejemplo, ¿no? Y este de aquí manda la información para acá. Ajá. Y ya se saltó 1, 2, 3 niveles. ¿Y qué pasa? Bueno, pues justamente que eso es lo que tenemos que evitar. ¿Por qué? Porque si hacemos y permite que se haga, lo vamos a llenar de trabajo. Y eso es algo que hay veces que los mismos directivos te dicen, es que está bien, porque si no le hace caso a su jefe, no, espérame, bueno, ok, recíbelas, pero no te quejes después de que no puedes hacer tu chamba como debe de ser. O sea, hay niveles, hay formas de comunicación, hay una estructura de cómo hacerlo. Ok, no te está haciendo caso tu supervisor, te vas con tu coordinador, pero no te vas directo con dirección general. Entonces, ese tipo de cosas, aunque suenen súper burocráticas, son elementales para una organización porque si no se hace un despapache. Y de igual forma, el director general no puede saltarse a todos los demás. O sea, puede dar algo grupal, pero no dar una orden directa hacia abajo. ¿Por qué? Porque muy presidente, por muy lo que quieran, es saltarse a todos los demás y no nos vamos a enterar los que estábamos o los que están en medio. Bueno. Ahora, también otro punto es que cuando los gerentes que crean o cambian alguna estructura, saben que involucran mucho al diseño organizacional, que implica decisiones y son 6 elementos primordiales que tomar en cuenta, ya que cada una de ellas son claves para que tengan un mejor manejo de la nueva estructura. ¿Ok? Para hacer una estructura o hacer nuevas estructuras, tenemos que tener lo siguiente. 1. Especialización del trabajo. Departamentalización. ¿A qué departamento va? Cadena de mando, que va a dirección, a subdirección o a ejecutivo, operación, etcétera. Tramo de control. ¿Hasta dónde vamos a poder tener el control de esta nueva estructura? Y cada quien que controla. Centralización o descentralización, ya esto lo vimos la semana pasada, ¿no? O sea, si uno solo va a tomar las decisiones o podemos descentralizar la organización. La formalización, ¿cómo vamos a hacer formales esto? ¿Cómo los vamos a enterar? ¿Cómo los vamos a avisar? Ahora, especialización del trabajo. La especialización del trabajo tiene como objetivo dividir las actividades laborales en tareas separadas. Una de ellas es división del trabajo. Esto tiene que ver con los gerentes, ya que es una herramienta importante porque si los gerentes tienen buena comunicación con los trabajadores, entonces todo más eficiente para ambos lados, entonces, ay, espérenme, no, que estoy leyendo mal. Porque si los gerentes tienen buena comunicación con los trabajadores, entonces todo más eficiente para ambos lados, desde los trabajadores y gerentes y producción, ya que si no hay comunicación puede haber problemas como estrés de mala calidad, mal desempeño por las dos partes y lo más importante, un aumento de rotación de personal. La departamentalización se lleva a cabo de cómo se agrupan cada puesto y cómo se desempeña. Cadena de mando. Tiene como autoridad más alta
Es decir, la autoridad empieza desde lo más alto hasta los más bajos de las organizaciones que se especifican que debe de hacer cada uno para que entiendan mejor el concepto. Hay 3 conceptos fundamentales que hay y son, ¿no? Y esto también ya lo vimos la semana pasada. Autoridad es la que tiene derecho a decirle a la gente qué debe de hacer y esperar que lo hagan. Como los gerentes tienen autoridad, ya que ellos supervisan el trabajo de la gente que se haga como lo que se les ordenó. La responsabilidad tiene que ver con cada trabajador se compromete a asumir sus obligaciones en la forma de realizar el trabajo. Y la unidad de mando es aquel que establece comunicación directa. El reporte todo a un solo gerente, es decir, el principio de la administración que se llevará a cabo. ¿Okay? Entonces, acuérdense que siempre debemos empezar desde arriba. El tramo de control tiene que ver con la cantidad de trabajadores que tiene una empresa y saber cuánto personal puede dirigir un gerente en forma eficiente y eficaz al mismo tiempo. El poder determinar el tramo del control es muy importante debido a que se establece un número de gerentes y niveles de organización, ya que esta forma algo importante de una empresa. ¿Se acuerdan que estábamos comentando la semana pasada que veíamos esto? Que por lo regular, lo idóneo es que tengamos entre 10 y 15 personas a nuestro mando, no más. ¿Se acuerdan de mi experiencia de los pollos? Bueno, pues así justamente. Centralización es el grado de toma decisiones. Esto se da en los niveles más altos que hay en una organización. ¿Ya vieron la falta de ortografía que hay aquí? Dios mío, no la vean, chicos. Ok. Organización centralizada y descentralizada. Ya la checamos. Esto se basa con las gerentes de nivel más alto que toman las decisiones. Se sienta conveniente para la empresa con poca información, viene de niveles más bajos. Y la descentralizada, o sea, acuérdense que la centralizada debe de ser siempre más enfocado en la parte de abajo, porque la toma de decisiones debe de ser de quien es muy especializado, ¿ok? O sea, bueno, el jefe de torneros, por ejemplo, ¿no? Entonces, él es el que toma las decisiones de cómo se saca, de cómo se debe de... Ajá. Los demás no pueden tomar decisiones. La descentralizada ya puede ir mucho más arriba, ¿ok? Cuando los empleados de niveles inferiores proporcionan suficiente información o ellos son los que se encargan de tomar decisiones, de la empresa que sienten que es más conveniente. Y aquí sí yo no recomiendo que se haga descentralizado en la parte de abajo, ¿no? Aquí sí se puede centralizar un poquito ya a nivel directivo. En otros, bueno, gerencial directivo. De otros puntos se listan algunos factores que afectan el uso de la centralización y descentralización de la organización. Vamos a ver. De la centralización, el entorno es estable, como lo mencionamos la semana pasada. Los gerentes de niveles bajos no tienen la capacidad de tomar decisiones como la toman los gerentes de más alto nivel, lo que les comentaba, ya que no son capacitados para ese tipo de decisiones. Los gerentes de niveles bajos no pueden involucrarse en las decisiones muy importantes de la empresa. Las decisiones que ellos manejan no afectan mucho directamente a la empresa, relativamente tienen poca importancia. Y la importancia eficaz de las estrategias de la compañía depende de los gerentes nada más. ¿Ok? Esa es como la parte de la centralización. Y la descentralización, bueno, aquí sí el entorno es más complejo. Los gerentes de niveles inferiores sí son capaces de tomar decisiones más importantes. Las decisiones son de importancia, la cultura corporativa es abierta para permitir que los gerentes opinen sobre lo que sucede. La implementación eficaz de las estrategias de la compañía depende de que los gerentes participen y sean flexibles en la toma de decisiones. Bueno, esto ya lo habíamos visto la semana pasada, pero bueno, aquí es como rectificar y además que ustedes vean dónde se puede combinar en la empresa hacer centralizado o descentralizado la parte de la organización. Ahora, la formalización se refiere a qué tan estandarizados están los trabajos de cada empleado de una organización y hasta qué grado las reglas y procedimientos guían y el comportamiento de los empleados, considerando que puede haber diversas situaciones en que las reglas pueden resultar demasiado restrictivas para cada empleado, dándoles la autonomía para decidir según sean las circunstancias. Pueden
y pueden utilizar esto, no significa desechar todas las reglas, ya que existirán algunas que pueden ser muy importantes y los empleados deberán respetar. Dichas reglas deben de ser explicadas de tal forma que los empleados comprendan por qué es importante que se apeguen a ellas. ¿Okay? Y bueno, la estructura mecanicista y orgánicas. Bueno, existen aquí dos modelos organizacionales que se pueden decir que son los dos extremos de la estructura organizacional, los cuales se describen como la mecanicista. ¿Cómo es? Bueno, eso es una estructura muy rígida y muy controlada, caracterizada por una gran especialización, departamentalización rígida, límites de tramo de control, alta formulación de red de información limitada, en su mayor parte comunicación hacia abajo y poca participación de los empleados a niveles inferiores en la toma de decisiones. Y esto es en ciertas empresas, sobre todo como muy conservadoras, o que necesitan tener este tipo de estructuras, sobre todo cuando son empresas sumamente grandes y que podrían, por ejemplo, una universidad necesita ser muy rígida. ¿Por qué? Por el estilo de personal que se llega a tener. O sea, por lo menos a nivel operativo, que hablemos de los maestros, debe de ser muy rígida. ¿Por qué? Porque todos tenemos una especialización, sí, pero todo debe de funcionar como un relojito. Ajá. Entonces, si lo abren, si no está tan controlado, entonces los mismos maestros podemos irnos saliendo por acá, y el estar opinando podemos hacer miles de opiniones, porque todos sabemos muy bien los temas, todos somos muy especialistas, somos muy conocedores, pero no nos pondríamos de acuerdo porque somos miles de personas, ¿ok? Entonces, por eso es de que tú tienes libertad de cátedra, tienes libertad de ciertas cosas, pero hasta ahí, ¿ok? No puedes modificar los procesos que hay internos en la universidad, ¿no? Y eso es en todas, absolutamente todas. Y así hay diferentes empresas. Hay otras, por ejemplo, donde sí se puede ser mucho más, que le llaman orgánicas. Vamos a leer lo que dice. La cual es una estructura demasiado adaptable y flexible que pueden tener alta especialización. El trabajo se organiza normalmente en equipo, los cuales deben de interfuncionar y cuentan con el poder para tomar decisiones. Requieren reglas formales mínimas y poca supervisión directa. Y estas son, por ejemplo, las consultorías, donde hay muchos especialistas que se pueden adaptar y que tenemos un mismo objetivo, pero no son tan enormes. Podemos tener el control, ¿ok? De que, bueno, el único objetivo es que vamos a, me van a indicar, por ejemplo, Deloitte, que es una de las consultorías más famosas. Entonces, yo como consultor me van a decir, a ver, tienes tal cliente y tiene tal problemática digamos que de contabilidad. Entonces, toma, vete con tu cliente, vas y lo sacas del bache, facturamos y vámonos, ¿ok? Vas a tomar tú las decisiones de cómo lo vas a trabajar, cómo lo vas a hacer, tu equipo de trabajo, jálalo, los que decidas que van a estar contigo, ¿no? Que lo que les comentaba en un principio, que esa era mi idea, o que esa es mi idea de la consultoría que tenemos de capacitación, la consultoría de todo lo que es el recurso humano, justo, ¿no? El poder tener equipos de trabajo y estos mismos ser totalmente independientes, aunque se reporte a una sola cabeza, que es el que aporta y el que es el socio mayoritario. Pero aquí sí hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Factores de contingencia para poder ayudar a los gerentes a decidir sobre qué tipos de estructura organizacional empleará para llevar a su empresa el cumplimiento de los objetivos. Se plantearon 4 variables de contingencia. ¿Okay? Estrategia y estructura. La estructura es una organización que debe facilitar el logro de objetivos. Como los objetivos son una parte importante de la estrategia de una organización, solo es lógico que la estrategia y la estructura estén bien relacionados. ¿Okay? Lo que les decía de las estas consultorías, ¿ok? Si no cumple el objetivo, muy sencillo, no cobro,
Ujú. Por eso tenemos un equipo y tenemos por ejemplo, las consultorías, algo que tenemos son estructuras muy formadas que a mí me choca eso, ¿no? Cuesta mucho trabajo porque yo no soy de trabajar por tiempos y es así de, para el viernes, bueno, para el lunes 16 a las 3 de la tarde necesitamos tener el diagnóstico completo, ¿sí? ¿No? Así es que en 3 días se hace un diagnóstico, en 2 días haces la implementación, en 1 haces la certificación, en 5 haces ¿no? Y no te puedes pasar porque si no, tú ya quedaste con el cliente de que en 15 días ya queda perfecta su empresa, eso decir, ¿eh? Y entonces se la vas a entregar certificada, organizada, detectada, todo, y se la vas a entregar y él y tú vas a empezar a facturar para que tú puedas cobrar. ¿Ok? Entonces, ese tipo de factores es que nos va a crear una estrategia. Bueno, entonces yo necesito 3 consultores, 2 analistas y el que es el líder del proyecto. Entonces, los metes y eso es lo que te tienen que cumplir. Pero siguen un solo objetivo. No se pueden, un solo objetivo, una sola tarea que se van a enfocar al 100%. Ellos deciden a qué hora, pero lo tienen que cumplir y me tienen que dar el resultado en ese momento que les estoy pidiendo. ¿Ok? Entonces, ese tipo de estrategias, pues son justamente algunas de las ese tipo de organizaciones son exactamente algunas de las estrategias para poder tener. Ahora, tamaño y estructura. Las grandes organizaciones tienden a presentar mayor especialización, departamentalización, centralización, reglas y normas en las organizaciones pequeñas, que las organizaciones pequeñas. Y es lo que les comentaba, entonces, entre más grande, tenemos que ser mucho más organizados. Sí puedes trabajar bajo objetivos, pero tenemos que tenerlo así bien específico, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en la consultoría que ahorita tenemos es muy pequeña, que estamos organizando, ¿no? Pero Deloitte ya tiene una departamentalización. Deloitte es una empresa enorme en la cual vamos a tener ya una departamentalización de la parte operacional o de consultoría, de donde están todos los consultores ya. Bueno, y en ese mismo tienen consultores para recursos humanos, consultores para contabilidad, consultores para no sé qué, consultores para ingenierías, para procesos de no sé qué. Ok, pero también tienen su departamento administrativo, que es recursos humanos, que es recursos humanos, finanzas, etcétera, ¿no? O sea, todos los que van teniendo. Entonces, por muy abierta que sea, debemos de tener una estructura porque es gigantesca, porque Deloitte es a nivel internacional, por ejemplo, ¿no? Tecnología y estructura. Toda organización utiliza alguna forma de tecnología para convertir sus insumos en productos. En general, entre más rutinaria sea la tecnología, más mecanicista es la estructura y es más probable que una estructura orgánica tenga tecnologías menos rutinarias. La incertidumbre del entorno y estructura. Algunas organizaciones enfrentan entornos sencillos y estables con poca incertidumbre, mientras que otros enfrentan entornos dinámicos y complejos con demasiada incertidumbre. En entornos sencillos y estables, los diseños mecanicistas pueden ser más efectivos. O sea, como tienen que ser como mucho más cerrados. Demasiada incertidumbre. Ay, Dios mío, me choca perderme. Hola, Iván, buenas noches. ¿Cómo estás? Y bueno, por otra parte, la mayor incertidumbre de la organización necesita más la flexibilidad de un diseño orgánico. No te preocupes, ya llegaste, que eso es lo importante. Este es el momento en que los clientes deben comenzar a trabajar en plan y el primer paso para hacerlo implica diseñar estructuras organizacionales adecuadas, ¿ok? Ya cuando empezamos de que, ok, ya tengo mi departamento, yo soy especialista en recursos humanos, ¿y ahora qué? ¿No? Pues, ¿qué voy a hacer? Voy a diseñar cómo va a estar mi... Quiero guardar esto, ok. ¿Cómo vamos a trabajar? Bueno, pues resulta que yo como recursos humanos voy a tener, bueno, muy bien, yo aquí soy el jefe, sí, pero necesito quien me ayude. ¿Se acuerdan que les comenté? Que cuando me empecé a sentirme toda poderosa, pues me empezó a ir todo para todos lados, ¿no? Entonces dije, ups, help, necesito empezar a dividir mi departamento, ¿no? Entonces, ok, aquí está, ay,
Aquí estaba mi departamento de recursos humanos y primero necesité un asistente, la cual iba a llevar la parte de reclutamiento y selección. Aquí estaba yo. ¿Por qué? Porque ya no podía, estaba yo haciendo reclutamientos masivos, pero esto era en Mérida. Pero ¿qué creen? Que se abrieron cuentas en México y tampoco ya no podía ni con Mérida ni con México, entonces ya teníamos reclutamiento y selección en México. Híjole, pero estas dos comenzaban a hacer un despapá y entonces tuve que meter a alguien que las dirigiera y que me reportara a mí. Entonces empecé a mover, si se fijan, empecé a mover el organigrama. Y entonces aquí metí a la de confianza, bueno, que era mi asistente desde muy inicio, y metimos dos de reclutamiento y selección, una en México y otra en Mérida. Pero también no podían viajar las de Mérida y de México, cada rato uno sale más caro, entonces metimos a la de Monterrey y a la de Guadalajara. Ajá. Y de estas se tuvieron que dividir en analistas también, o en auxiliares, ya no me acuerdo. ¿Para qué? Para que les ayudaran a reclutar. ¿Sale? Entonces, y si se fijan, se empezó a hacer grande, 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 grande. Cuando comenzó en un principio todo el asunto en una sola persona, pero conforme fueron haciéndose las necesidades, bueno, pues tuve que pensar cómo íbamos a diseñar el departamento. Ahora, diseños organizacionales tradicionales. Cuando se ha diseñado una estructura, los gerentes pueden elegir uno de los diseños organizacionales tradicionales. Estas estructuras siempre tienden a ser mecanicistas por naturaleza, ¿ok? Así súper cerradas. Estructura simple es un diseño organizacional con una departamentalización baja, amplios tramos de control, autoridad centralizada, lo que les enseñé justamente ahorita, en una sola persona y poca formalización. Conforme van aumentando los empleados dentro de la organización, la mayoría de las organizaciones nos siguen con estructuras simples. La estructura tiende a moverse más especializada y a formalizada. Ahora, la estructura funcional es el diseño organizacional que agrupa a todas las especialidades relacionadas y podemos considerar esta estructura como una departamentalización funcional aplicada a toda una organización. Ahora, la estructura divisional es una estructura organizacional formada por unidades y divisiones de negocios separada, lo que les iba yo diciendo la otra vez. Bueno, y en esta también. Ya empezamos con, bueno, ya tengo, de pronto ya teníamos, les comenté, ya teníamos aquí a México, teníamos, bueno, primero a Mérida. Mérida, México, Monterrey y Guadalajara. Y pero ¿qué creen? Que cuando llegó un cliente llamado American Express, me empezó con su sangronada. Sí, pero yo quiero a mis operadores específicamente así. Entonces tuve que abrir bajo especialización. Entonces tuve que ir haciendo por campañas. American Express, Santander, ¿no? Pero este era de bancarios. ¿Por qué? Porque yo tenía la parte de capacitación. Entonces era la capacitación según bancos. Y con American Express, como pagaba muy bien, pues ya ni modo, ¿no? Se le tuvo que dar gusto y entonces se metió alguien especializado en American Express para que reclutara a estos y capacitara a estos. Y ya los demás, pues el capacitador de Santander, de Bancomer, era el mismo. Hasta que se empezó a abrir mucho más este call center y pues ya no se daba abasto, porque teníamos lo que les comentaba, las rotaciones en los call centers son gigantescas y entonces los call centers son gigantescos y la rotación, por ende, es mucho mayor, ¿no? Entonces, era una contratación constante, constante, constante. Es más, ya tenía yo membresía en ese entonces en los periódicos para sacar todos los domingos y los lunes el famoso anuncio en el periódico con el mismo anuncio se solicita personal para, ¿no? Ya después lo metimos en lo que era OCC, cuando iban comenzando, pero esto fue haciéndose así, ¿no? Más especialito y por eso era divisional, dependiendo de cada lado, de dónde estaban, de quién eran los bancos, etc. ¿Es internet o se está cortando el audio? No sé. A ver, chicos, los demás. Yo creo que es internet, Iván, ¿por qué? No sé, ¿me estás escuchando bien? Soy yo. ¿Ya ven?
Ahora sí, cambié, les conté que cambié y sí, entonces ya debe de funcionar bien, porque ya tengo Total Play. Ah, bueno, ok. Ahora, diseños organizacionales contemporáneos. Ahí está, gracias. Ahora, los contemporáneos, los gerentes descubren que en ocasiones los diseños tradicionales no son adecuados para el entorno actual, cada vez más dinámico y complejo. En su lugar, las organizaciones necesitan ser delegadas y flexibles e innovadoras, es decir, necesitan ser más orgánicas. Entonces, los gerentes están encontrando formas creativas de estructurar y organizar el trabajo. Ojo, pero esto le estamos llamando a esto. Algo que me ha pasado y con la otra empresa que tengo de reclutamiento es que me llegan los chicos y me dicen, ¿y si cambiamos la estructura? Y me salen con esto, ¿ok? Y ya me hice vieja, eso ya me quedó claro. ¿Por qué? Porque yo les digo, ¿y qué no es lo mismo que lo que les estoy enseñando de mis cuadritos? Simplemente que se ve más bonito así. Si es cierto, se ve más moderno, se ve lo que quieran, esto, y esto se ve muy clásico, pero es exactamente lo mismo. ¿Okay? Entonces, pero bueno, es cuestión de gustos, de diseños, hay algunos que hasta actualmente, bueno, ahorita se los voy a mostrar, pero los organigramas y la forma en que organizan supuestamente las empresas, le van a poner hasta la fotografía de los empleados, ¿no? O sea, por ejemplo, ponen aquí al director. Dirección general y ponen la foto del director general, el nombre y un poco de su currículum. Y luego acá están el recursos humanos y aquí está finanzas y aquí está contabilidad y aquí está operación y aquí está, ¿no? Y van sacando esto. Entonces, que al final del día se ven muy hermosos, si son viables, está bien, ¿no? Eso depende de cada empresa. Y luego, pues así les gustan las empresas, porque ya me ha pasado de que luego llego cuando nos piden hacer la consultoría y hacer, pues ahora sí que organizarles su relajo que tienen de empresa. Y hacemos, lo primero que hacemos es hacer organigrama antes de hacer cualquier tipo de perfil de puesto. Comenzamos a hacer el organigrama y un día yo llego con mi organigrama clásico, el de los cuadritos que les enseño, y sí, entonces uno de mis chicos me manda el otro y, oye, qué padre, está genial. Nos decía lo mismo, pero porque se ve moderno. ¿Por qué no me lo dejas así? ¿Por qué no lo usas así? Bueno, ahí está, ¿no? Eso es cuestión nada más de gustos y de diseños. La estructura de equipo. Una estructura de equipo es aquella en que todas las organizaciones están formadas por equipos de trabajo y se hacen el trabajo, que hacen el trabajo de la empresa, o sea, el departamento de, ¿no? Que ahora ya no les gusta que les pongan departamento de ese equipo de, ok, entonces el equipo de recursos humanos, el equipo de diseño, el equipo de finanzas, ok. En esta estructura, el otorgamiento de facultades de decisión a los empleados es crucial, ya que no existe una línea de autoridad gerencial de arriba hacia abajo, supuestamente, porque es una realidad, o sea, si se fijaron, la que ahorita les mostré, esto es algo que hacen este tipo de cosas, ¿no? Como una estrella. Y van a formar un equipo. Y todos estos son un equipo, sí, pero el equipo siempre tiene un líder. Entonces este líder les va a inducir a hacer ciertas actividades a estos. ¿Estamos? Entonces, ¿hay o no un, una línea jerárquica? Claro que sí, ¿no? Porque si no se pierden. Pero bueno, hagámosle decir que no, que son así, que son una estructura de trabajo únicamente por equipos, ¿ok? La estructura matricial y de proyectos. Bueno, esa es la clásica. La estructura matricial, las especialidades de los distintos departamentos funcionales trabajan en proyectos que son dirigidas por un gerente de proyecto y un gerente de proyecto tiene la autoridad sobre los miembros funcionales que forman parte de su equipo de proyecto en áreas relacionadas con los objetivos del mismo. ¿Okay? Entonces, es esto. O sea, él es el líder y él les va a decir que hacer lo mismo que el líder que les estoy hablando de las estructuras de los equipos. La organización sin límites. Esta es un poco compleja, esto es para empresas muy pequeñitas, pero sí se logra. ¿Okay? Es encargada de representar a organizaciones cuyo diseño no tiene que ser definido o restringido por límites horizontales, verticales o externos. Todos estos impuestos por unas estructuras ya predefinidas.
Y bueno, esto es para proyectos. La mayoría lo usan para proyectos pequeños o únicamente lo que comentábamos de objetivos directos. Tan, tan, ¿ok? Y son empresas pequeñas que se juntan para hacer el proyecto y después se desintegran totalmente. Desafíos actuales de organizacional. Mantener siempre en comunicación a todos los empleados, crear una organización que sea capaz de aprender y manejar problemas estructurales globales. Comunicación con los empleados. Los gerentes siempre buscan la forma de mantener la comunicación tanto de las empresas como también de a los empleados que sean movidos. Es importantísimo, ese es un gran desafío y de verdad para cualquier empresa, la comunicación. ¿Por qué? Porque el ambiente laboral, el buen trabajo, el buen desempeño, la productividad tiene mucho que ver con la comunicación. Si no comunicamos efectivamente, va a haber incertidumbre, vamos a tener un muy mal ambiente laboral, todos los empleados van a estar muy inconformes, vamos a tener una rotación constante. O sea, por ejemplo, ahorita tengo la problemática de uno de los bancos que tenemos como en la consultoría con respecto al ambiente laboral y la productividad nefasta. Hicieron movimientos, han estado haciendo movimientos todo el año. De por sí tenemos un problema con la pandemia de incertidumbre con respecto a los empleos. Aquí no han hecho muchos recortes, sin embargo, les gusta mucho soltar rumores, que les van a bajar el sueldo a los directivos, que van a ganar de otra forma, les cambian a cada rato el plan de pagos, les cambian constantemente el plan de incentivos. No hay una comunicación para nada entre ellos y la única comunicación que tienen es estarles así, con látigo, ¿no? Latillando, 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 y esa es su única comunicación. Sus juntas es para eso, para decirles que son unos inútiles, ¿no? Entonces es una empresa que no está nada sana, todo lo contrario, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues están teniendo mucha relación. Que bueno, ahorita no le está pegando tanto, entre comillas, porque eso no lo están viendo. Pero tarde o temprano va a ser así. Han cambiado, se traen a todos los directivos, salieron toda una banda, la desbandada de un banco y se la jala. No funcionó y la corren. Pero eso les estoy hablando, 6 meses, no funciona, va para afuera. No los dejan funcionar. Entonces se traen a otro tanto, de otro banco. Ah, no, tampoco, vámonos. Entonces no los están permitiendo. Eso que está creando incertidumbre, incertidumbre. Entonces a niveles más bajos, todo mundo está en descontento, no le gusta, no trabajan bien. No, ¿por qué? Porque han sido muy latigados. Y la comunicación es nula. Entonces hace unos días les he comentado que a mí me gusta mucho cuando hago las consultorías, sobre todo con respecto a comunicación organizacional, pasearme o caminar o estar o no o ir a las sucursales y hacer como un poco de ay, hola, ¿cómo estás? Oye, qué padre, ¿no? Y te empiezan a comentar los ejecutivos o cómo está el ambiente laboral. Y de ahí vas sacando información y la mayoría que lo he hecho habla peste, se quiere ir, en cuanto encuentren otro trabajo, pues se van a ir, ¿no? Y eso no está bien. Ok, construcción de una organización que aprende. En una organización como esta es donde los empleados continuamente van adquiriendo y compartiendo nuevos conocimientos aprendidos, estos aplicándolos siempre en la toma de decisiones de las actividades que se realizan. Ahora, los organigramas. Vamos a ver los famosos organigramas. ¿Qué es un organigrama? Se representan con rectángulos y otras figuras a veces incluyen fotos, información del contacto, correo electrónico, enlaces de la página web, iconos e ilustraciones. Las líneas rectas o un ángulo de 90 grados unen los niveles. Esto crea una representación visual clara de la jerarquía y los rangos de todos los empleados, trabajos y departamentos que forman la organización. Importantísimo.
cuando se hacen las consultorías, por ejemplo, lo primero que yo hago, cuando me dicen, ¿sabes qué necesito que reclutes? Pero también esto que veas lo del perfil, porque es un nuevo, son nuevos cargos, en esto que me digas dónde lo voy a meter y qué tipo se hace en la famosa evaluación de puestos para ver pues dónde queda, cuánto se va a pagar y demás. Lo primero que les digo es, préstame tu organigrama. Y muchas empresas me dicen, no hay. ¿Cómo que no hay? No, no hay. ¿Por? O lo tienen de cuando empezaron, ¿no? O sea, los 3 gatos que estaban. Entonces, ¿por qué? Porque no ven la necesidad o ya les da flojera, no sé qué. Entonces, no podemos tener una organización de cualquier empresa, como debe de ser, y saber cómo se están ubicando los puestos y cuánto van a ganar y cuánto se está perdiendo y cuánto se está ganando si no tienen un organigrama. Eso no lo creían varias empresas que he estado. Sin embargo, es real. ¿Por qué? Porque de pronto duplican funciones, de pronto, que eso es lo que más, ¿no? De pronto tienen puestos que ni siquiera son necesarios. Por ejemplo, los directivos a veces tenían a su, a su asistente, que eso es muy clásico, y resulta que el asistente no hace nada. Es por ahí algo que ver, que tiene el asistente con el jefe, con el... Y bueno, ¿y qué hace tu asistente? Exactamente, ¿qué es lo que hace? Me ayuda. Ajá. ¿Ah? No, la pregunta es, ¿cómo a qué te ayuda? Y entonces no tienen bien definido dónde queda el asistente, o cuando no les cae bien el asistente, se la impusieron. Resulta que el asistente la hace de todo. La hace de café, de barrer, de limpiar, de no sé qué, de chofer, a veces que los traen de chofer, hasta del chofer de la esposa, o va por los niños, o, ajá, y eso lo paga la empresa. Y eso son pérdidas de la empresa. Entonces, vamos a ver tu organigrama, vamos a ver cómo estás organizado para ver qué sí y qué no, para poder hacer evaluación. Y bueno, ya cada quien hace sus organigramas como quieren. Lo que les comentaba, justamente que ahorita se utiliza mucho esto, es de ponerle una foto. Y esto está a cargo del Departamento de Recursos Humanos, obviamente, ¿no? Poner una foto, la información, porque así es como más rápido. Información del contacto, su correo electrónico, muchas veces se llega a poner un poquito de su currículum, ¿no? En otra parte, porque ya hay programas muy padres para esto, y en otra parte ponemos su descripción de puesto junto con su perfil, ¿no? Y que nos va a servir, bueno, y además los procesos que él va a realizar, ¿para qué? Eso nos va a servir muchísimo, justo para poder, cuando vamos a evaluarlos según su productividad, para subirlos, bajarlos o correrlos, vamos a tener que hacer match con respecto a todo lo que es esta información de los organigramas y todos los procesos y la descripción de puestos, si lo está cumpliendo o no. Y a lo mejor lo está súper cumpliendo, ¿no? Entonces, y sigue ganando lo que ganaba hace 8 años, ¿no? Y está buscando otra chamba porque pues, no se le ha dado el reconocimiento y entonces es momento de subirlo, porque si en esa persona no va a pues no que no sobreviva la empresa, pero pues va a ser muy complejo que volvamos a tener a alguien igual en la empresa. Bueno, esto es así como lo más clásico de los organigramas, ¿no? Lo que les decía, se fijan, pues tenemos aquí la parte de los directivos, aquí arriba, ay Dios, espera, según yo lo podía mover, pero ya vi que no. Ok, el presidente, el director general, aquí está, el director general, ¿no? El asistente, que es lo que les decía, como este es el cómo se debe de poner acá. O sea, no por eso está aquí, que eso es algo que yo siempre las pongo de ejemplo, aunque me han tocado alumnas que me dicen, ¿cómo será maestra? No todas somos así, aunque lo reconocen que sí no todas somos así, ¿no? Que sí lo llegan a hacer, ¿no? Esta parte. Luego, ay, cómo va dividiendo el administrador, por ejemplo, los diferentes departamentos de producción,
de ventas, de finanzas, de calidad, ¿no? En fin, y cómo se va bajando, como justamente es lo más clásico. Ahora, tipos de organigramas. El jerárquico, justamente, ¿no? El más común y el más, déjenme quitar esto, okay. El más común y da origen al sinónimo diagrama jerárquico. Es una de las jerarquías, un grupo de personas se encuentran en la parte superior, mientras que los individuos con menos poder se ubican por debajo en forma piramidal. Piensa en términos de una monarquía, el rey, bueno, esto es así, ¿no? El rey va primero y la reina en la parte superior. Es una organización de directivo ejecutivo, se ubicaría también en la parte superior. En una jerarquía, por lo general, los miembros se comunican con sus superiores y con las personas que dependen de ellos. Ahora el matricial. Este es común en las empresas que tienen más de un director. Por ejemplo, una organización puede tener un equipo de diseñadores gráficos que deben rendir cuentas al diseñador gráfico principal. Los diseñadores gráficos también trabajan en otros proyectos que probablemente estén liberando por otro gestor de proyectos. En este caso, los diseñadores gráficos deben rendirle cuentas a dos personas, ¿ok? Entonces, no nada más vamos con una sola persona, y eso pasa mucho en las consultorías. Este tipo de organigramas, si se fijan, puede ser que está aquí, le va a poner, le va a dar resultados a pero de igual forma le puede dar resultados a y a y es más, hasta ¿sale? Entonces, todo esto debe de estar conectados unos con los otros. Las líneas son importantes que sean bien específicas precisamente por ello, para que especifiquemos quién le reporta a quién y cómo se le puede reportar a quién. Yo siempre recomiendo cuando hacen los organigramas que usen colores para que no nos perdamos, sobre todo cuando se tiene este tipo de organigramas del matricial, que hay que ponerle el color bien específico, el color del departamento, a la línea, porque si no nos perdemos. Organigrama plano. Este tipo, a veces denominado organigrama horizontal, prácticamente no tiene niveles. Medios de gestión y por lo general supone dos niveles, los directivos superiores y los empleados. En empresas como esta, los trabajadores tienen más responsabilidad y están más involucrados en forma directa en la toma de decisiones. Y esto es, hay empresas no muy grandes o cuando van empezando, pues estas son exactamente para ello, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí está el departamento, el director, lo que les comentaba, ¿no? Cuando comenzamos este call center, estaba el director general, estábamos el de recursos humanos, el de finanzas, el de ventas y el de operación. Y entonces yo, recursos humanos, bueno, es más, recursos humanos yo no tenía a nadie, pero el de operación tenía a sus supervisores, a sus operadores, bueno, los supervisores tenían a sus coordinadores, a calidad y creo que era mesa de control, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Y ya, tan. No había más. La relación entre los diagramas a veces se denominan relaciones lineales o cadenas jerárquicas, que representan desde el supervisor hasta el subordinado y relaciones laterales que muestran a los individuos en el mismo nivel con las relaciones lineales. Es posible que hayan líneas continuas que indiquen las principales líneas de autoridad o líneas punteadas y que muestran líneas secundarias de autoridad. O sea, las directas son, vean, con las relaciones lineales posibles, líneas continuas indican las líneas principales. Y las punteadas, así, vamos a saber que tienen una autoridad, pero ya como muy secundaria, como puede ser que si no está este otro puede pedirte las cosas y debes de. No existen normas estrictas en los símbolos y líneas empleados en los organigramas, mientras las relaciones formales sean claras. En los organigramas no, pero en los procesos sí, en los procedimientos. Ventajas y desventajas de los diferentes tipos de organización. Los tipos de organizaciones reflejan en estas clases
de diagramas tienen sus ventajas y desventajas. Y en resumen, es una organización jerárquica vertical de arriba a abajo. La línea de autoridad y comunicación deben de ser claras. En su forma más pura se asemeja a las estructuras de las Fuerzas Armadas. En el mundo de los negocios se parte desde el director de ejecutivo y las gerencias de primera línea hasta quizás los directivos, gerentes, supervisores, gerentes intermedios, líderes, etc. Y vamos bajando poco a poquito hasta llegar a la parte donde está a nivel operativo, lo más abajo. Los niveles de jerarquía a veces pueden también desbordar a una organización. En una organización matricial, las relaciones interdepartamentales pueden ser más fructíferas y cooperativas. Sin embargo, tener que responder a más de una persona o departamentos puede también generar lealtades confusas o conflictos de interés para los empleados y es bien difícil. A mí no me gusta esta parte de la matricial. Es una estructura plana y horizontal. La mayoría de los niveles de la jerarquía se eliminan y la relación entre las direcciones y los empleados se acercan. Esto es común en las organizaciones y empresas más pequeñas, pero generalmente no es práctico para compañías grandes, no para nada. Los empleados pueden tener un sentido más fuerte del trabajo en equipo y de autonomía, aunque los conflictos entre los trabajadores pueden ser más pronunciados debido a que hay menos personas realizando las tareas. Uso de los organigramas. Bueno, pues los organigramas son útiles para trazar las relaciones en tu organización y garantizar que todos sepan cómo comunicar información clave. Se puede usar organigramas para la comunicación organizativa y de supervisión, tal como ayudar a los empleados y saber quién les rinde cuentas a quién. O sea, de lo que les comentaba en un principio, tener un orden bien específico. Ayudar a las personas a conocer en toda la organización, agregar fotos de los trabajadores puede ser de gran ayuda y permite a la gente asociar rostros con nombres, ¿no? Y eso es, la verdad es que esa nueva forma de hacerlos a mí me gusta. La reestructuración, como intercambiar los roles de un equipo para usar mejor los talentos de todos. La planificación de los esfuerzos de trabajo, como establecer los detalles de una nueva iniciativa de contratación. La planificación de los recursos, como la reducción de ineficiencia modificando las asignaciones de los roles, lo que les comentaba también. Bueno, pues esto ya se los había yo dicho. La genealogía, porque el árbol genealógico es en esencia un tipo de organigrama. Puedes incluir fotos, fechas de nacimiento, fallecimiento, así como enlaces que contengan más información sobre cada persona. ¿Okay? ¿Y cómo obtener más información visual con los organigramas? Bueno, aquí está, ¿no? Los organigramas tienen pocas reglas, así que cualquier elemento visual que ayude a la comunicación es válido. Usar fotos puede ayudar a que las personas se conozcan y asocien rostros con nombres. Utilizar colores o figuras diferentes puede ayudar a definir distintos departamentos, grupos de trabajo, niveles de empleo u otros desgloses útiles. Usar logos o iconos de la empresa. Puede personalizar tu diagrama según el diseño de la organización. Emplear animaciones en PowerPoint puede ayudar a darles vista de presentación, ¿no? Mientras tú hablas sobre las diferentes partes del diagrama, acuérdense que esto se da por lo regular en las inducciones o cuando estamos vendiendo algo para una empresa, cuando ofrecemos algo, hay veces que las empresas que nos están requiriendo o entramos en un concurso, igual, ¿no? Para aplicar y dar nuestros servicios, nos piden siempre el organigrama. Y usar figuras 3D pueden hacer un diagrama que sea más atractivo, destacándose en la página. Limitaciones de los organigramas. Cuando hay cambios en la organización también son útiles. Sí, exacto, así es. Sí, súper útiles. Bueno, pueden volverse obsoletos y rápidamente, lo que les comentaba. Cuando hay mucha rotación y demás, se vuelven obsoletos, ¿no? En especial en organizaciones con mucha rotación o puestos, los diagramas en línea son más fáciles de actualizar que los impresos, pero incluso los primeros pueden volverse obsoletos si no se actualizan regularmente. Esto se puede mitigar con documentos que se editan en línea y en la automatización como la salida y llegada de los empleados para activar la actualización de los organigramas. No, pero aquí sí hay que meterle mucha tecnología. Muestra solo las relaciones formales, no las informales o sociales que ayudan a la relación
de tareas de una organización, ¿no? Sí, ya también se puede meter, ¿eh? Ya es parte de meter, no nada más las formales, o sea, ok, tienes que asistir con, pero puedes poner una nota. Si no te ayuda tal, te puede ayudar tal. No reflejan el estilo de jerarquía, indican líneas de autoridad, pero no cómo se ejerce esta autoridad. Los organígrafos, parientes de los organigramas, quizás sean más útiles si tu propósito es ilustrar o descubrir otras asociaciones entre personas y departamentos. Okay, ya hay varios programas. La verdad es que son súper interesantes, a mí me encantan. Me cuestan mucho trabajo, sí, pero son una maravilla para hacer los famosos organigramas y ya me quedo, aunque termino siendo siempre el mismo. Ok, ay, se me movió toda la presentación que me choca. Bueno, ¿cómo planificar y dibujar un organigrama o diagrama organizativo básico? Sale, no me va a dejar leer cómo debe ser. A ver. Define tu propósito y tu alcance. O sea, hasta dónde quieres llegar. Recopila la información. Deben de detallar muy bien. Determina qué plataforma planeas usar para crear un diagrama y cómo piensas mostrarlo. Eso es elemental, porque luego mis chicos, los que me ayudan, me hacen, pero primero no saben por dónde empezar. Entonces es, a ver, primero recopila la información y luego piensa, imagínalo y entonces lo metes, ¿no? Y piensa, por ejemplo, cuando se lo hacemos a un externo, siempre les digo, piensa qué le gustaría al cliente. Lo que les comentaba, que un día yo salgo con mis cuadritos y me salieron con estas cosas así, como soles y no sé qué, y como células y demás. Y le encantó al cliente y yo no había pensado en eso, yo me seguí con la misma. Entonces es planifica cómo lo quieres hacer. Planifica las actualizaciones continuas del diagrama. Esos solecitos cuestan mucho trabajo irlos planificando. Vamos a ver, por eso me gustan los cuadritos. ¿Por qué? Porque podemos borrar y ir acomodando más, hasta hacerlo súper choncho. ¿Ok? Puedes usar figuras o colores, lo que les comentaba también. Siempre prefiero poner colores por departamento, sobre todo cuando son matriciales, para que no nos confundamos en las líneas de en las líneas de poder, bueno, en las líneas de comunicación que se van a tener, ¿ok? Intenta dividir tu organigrama en secciones manejables para comenzar. Hay veces que es ya tan grande la empresa que lo podemos hacer por departamentos. Ajá. O sea, el departamento de recursos humanos tiene el departamento de finanzas tiene el departamento, así, ¿sale? Entonces no lo podemos hacer en uno solo, sino lo vamos a hacer como por departamento. Quizás desees completar tu diagrama incluyendo información detallada sobre los individuos y departamentos, ¿no? Podemos meter lo que les conté, fotos, emails y demás. Puedes usar figuras o colores para definir determinados grupos o niveles de empleados. Por ejemplo, a todos los directivos les vamos a poner un triángulo, a todos los gerentes les vamos a poner un rectángulo, a todos los operadores unos círculos y así. Como se comentaba anteriormente, no hay una regla en los organigramas, no hay una regla específica de que los cuadrados son para esto, los triángulos son para lo otro. No, así, eso sí los pueden hacer libremente. Pueden usar figuras o colores para definir, bueno, ok, está bien. Ok, bueno, hasta aquí. ¿Dudas? Nope. Mucha información, ok. Si quieren, ahorita se las subo. Ahorita nada más corrijo mi super falta de ortografía que todavía no la supero. Y, y se las subo a la plataforma, ya saben, en la respectiva semana, no, en la unidad, y ahí lo pongo. Ya está. Bueno, listo. Y vamos a ver qué tenemos de actividad. Actividades. Yo sé. Infografía. Tenemos que hacer una infografía y un foro de discusión. Con base al material consultado, elabora una infografía en la que presentes lo siguiente. Principio del diseño de estructuras organizacionales, las características de puesto, en qué consiste el enriquecimiento de puesto. ¿Ok? Y en el foro de discusión, a partir de los materiales revisados, ¿qué tenemos que contestar? ¿Por qué deben de existir los diferentes niveles de diseño estructural? Argumenta la respuesta y por qué se deben agrupar los puestos por departamento.
argumenta de igual forma pues la respuesta. Y listo. ¿Dudas? No está difícil, es un foro y es una infografía de lo que vimos hace un rato. ¿Nada? ¿Todo bien? Ok, sí me imagino. No está difícil, o sea, la infografía acuérdense que es a base de unos, no haga lo que yo ahorita, mi hijo, fíjense, y soy maestra y se supone que yo les pido eso. Mamá, necesito hacer una infografía de quién sabe qué, y yo estoy ayudándolo y les puse más letras que imágenes, y me dijo, ma, es infografía, no resumen. Y yo, ¿no? Entonces era así como palabras, acuérdense que son definición e imágenes, ¿no? Y más imágenes que definiciones, entonces. Sí, exacto, está súper fácil. La verdad es que no se limiten a lo que la universidad les da únicamente. Busquen, hay muchísima información. Hay un blog que a mí me gusta mucho, espérenme, déjenme, Gestiópolis, es una revista bastante comercial, pero es bastante buena. Está dirigida, es una revista que le escriben varios consultores especialistas en lo que es recursos humanos y todo lo que es la administración. Me gusta mucho Gestiópolis. Échenle un ojito, les puede ayudar. No nada más, no se limiten solamente a lo que les manda la universidad, sino por ahí busquen. Solamente recuerden que deben de saber delimitar qué información suena buena y otra que pues realmente es pura basura, ¿no? Pero todo lo que es la administración, muchas empresas tienen un montón y ahorita más. Ya les di por ahí un tip. Deloitte está dando esto, pues, para venderse los propios consultores. Hacemos este tipo de cosas y son muy interesantes. La verdad es que abran un poquito más en ese sentido. Si no, lo que les manda la universidad no les es como muy digerible, búsquenlo en revistas. Hay muchísimas de administración. Ajá, exacto. Sí, Marco, pues es que eso es lo que los vende, justamente. Son muy buenas. Es que pues, por eso Deloitte es Deloitte. Ujú. Muy bien. Bueno, pues listo. Vamos a descansar, chicos. Que terminemos nuestro día de asueto, que yo debía haberlos dejado descansar, pero si no, se iban ya hasta para el jueves o sábado. Cuídense mucho. ¿Sale? Ya estamos a la mitad, ya casi es Navidad. Él exagera. Ah, muchas gracias. Mil gracias por todo, chicos. A descansar. Se ha dicho. Ya son las 9. Tengan un excelente inicio de semana. Nos vemos la otra semana a la misma hora y por el mismo canal. Cuídense. Buenas noches.